Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por estar aquí y quiero agradecer primero a Dios, a los ángeles, a los santos, los maestros, en especial al señor Master y pues a todas las personas que contribuyen a que el Tao se divulgue y que siga creciendo. Eh, es un trabajo que se ha hecho por mucho, mucho tiempo, más o menos aquí en México y tiene desde 2007 y pues es un viaje que se ha hecho para expandir las cosas y bueno, estamos en este momento en el que expandimos de esta manera y pues bueno, esperemos que esto siga creciendo y que pronto puedan los maestros volver a México a seguir divulgando el Tao. Entonces, por lo pronto, en lo que eso pasa, pues aquí seguiremos en la clase. El tema de hoy es la división. Este, y pues bueno, vamos a leer el texto. Ay, perdón. Ok, sí lo ven, ¿verdad? División. Los problemas no pueden resolverse de golpe. Desata lentamente los nudos. Divide para vencer. Para resolver los problemas, es útil entender primero si son rompecabezas, un obstáculo o un enredo. Un rompecabezas solo necesita ser analizado cuidadosamente. Es como desenredar un ovillo y requiere paciencia, más que otra cosa. Un obstáculo debe ser superado. Hay que utilizar la fuerza y la perseverancia para destruir o alejar a los que nos bloquean. Un enredo nos envuelve en un laberinto de limitaciones. Esta situación, la más peligrosa, requiere que utilicemos todos nuestros recursos para salir de ella lo antes posible. Sin embargo, sea cual sea el problema, es importante no asumirlo entero. Hay que dividirlo en componentes más pequeños y fáciles de manejar. La mayoría de las situaciones problemáticas son combinaciones de rompecabezas, obstáculos y enredos. Al dividirlas en estos elementos más básicos, pueden manejarse fácilmente, incluso las mayores dificultades. Pueden resolverse cuando reducen lentamente. Entonces los nudos de la vida se desatan tan fácil como si tuviéramos un amuleto mágico. Ok, este es el texto. Me parece, bueno, esos textos realmente casi siempre están bonitos, pero este me gusta mucho. No sé, ¿piensan algo de él? Hay un chiste que se dice, ¿cómo te comes un elefante? A ver, ¿cómo se come un elefante? Es un chiste de terapia porque está en una terapia. Ajá, ¿cómo? A ver, piensen cómo se pueden comer un elefante. No, no sé. Pues en cachitos, como cualquier Ay, animal. Alejandro. Sí. Hay una terapia que tiene como pregunta generadora esa cuestión, que es cómo te comes un elefante. Y pues sí, siempre es ir rompiendo, ir segmentando las cosas. Si nos enfrentamos a un gigante y lo enfrentamos de frente, o sea, literalmente lo enfrentamos, ¿qué va a pasar? Pues el gigante probablemente nos va a aplastar, nos va a destruir, nos va... Pero si separamos al gigante en partes y empezamos a buscar las partes más fáciles que sí podemos resolver, pues entonces se genera algo diferente, ¿no? Y aquí hay algo muy bonito, nos divide las cosas en tres tipos de problemas. Nos dice que tenemos los rompecabezas, que tenemos los, los obstáculos y que tenemos los enredos, ¿no? Entonces, pues un rompecabezas siempre va a ser un acertijo, va a ser algo que tenemos que resolver con la astucia y con la observación. Y luego, pues un obstáculo, muy probablemente, es algo que no se puede razonar, sino es algo que está ahí. Es algo que normalmente ya es parte del entorno y tenemos que resolver. Y pues un enredo eh, es algo que se tiene que deshacer, ¿no? Es algo que se tiene que manejar y desenredar. Entonces, pues bueno, ¿qué piensan ustedes de estos tres tipos de problemas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que sus problemas pueden ser cualquiera de esos tres? Sí, seguramente.
Sí, pues no tengo mucho que comentar. No, prefiero escuchar a Alan. Ahorita sí. ¿Tú Muy qué bien. opinas? Pues de que muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y si lo comentamos así, un problema que tengamos, a lo mejor para otra persona o para un familiar de nosotros, no lo ve, no lo dimensiona tanto y lo puede resolver el otro familiar de manera más diferente a como nosotros vemos las cosas. Que Sí, nos complicamos y decimos de que no, es que como esto está muy mal, esto nos echamos la culpa, no razonamos en sí y al momento de ya desternarlo, el, no sé, cualquier familiar o amigo de confianza lo puede ver desde otra óptica y ir desenredando de que, oye, pues no está tan complicado, mira esto, reflexiona, relájate, no es para tanto, ya pasó, puede ser así, ¿no? sí, sí puede ser. Muchas veces nos ayuda la perspectiva de otras personas. Okay, Alan. We spoke a little bit about the reading that we have this tonight, and we like the way it looks like in the three different ways of facing a problem or classifying a problem. And Edna says, I don't know if there's a saying like in English or in Chinese, we say drowning in a glass of water, which means a little problem. We drown in this small amount of water. And she says that when you are drowning in a glass of water, you can always look for perspective with your family or your friends, and searching for this perspective will always help you solve a problem, because there's a lot of things that you cannot see that maybe your family or friends can see more easily easier because they are not facing the same problem as you. Good. Thank you. Muy bien. And we are ready to start the class. Okay. So, good evening. Buenas noches. How's everybody? ¿Cómo están todas? Good. That is great. Today, I was traveling, so I got a hamburger at the Burger King. Alan estaba de viaje, entonces se comió una hamburguesa en Burger King. Yeah, that's the only place has the nice veggie burger. Que es el único lugar donde hay una hamburguesa vegetariana decente. Yeah, it's called Impossible Whopper. How is it called? Impossible Whopper. Que se llama la Whopper Imposible. Okay. Have you seen that Impossible patty? It tastes like a meat. ¿Han visto esta carne imposible que sabe exactamente como carne, pero es vegetariana? I don't think Mexico has it. I haven't seen it. No sabe si México la tiene porque no la ha visto aquí aún. Colombia has it. I have tried. En Colombia la ha probado, Okay, the Burger King. But Mexico, I didn't see it. pero en México nunca la ha visto. Okay. No sé. Yo no como hamburguesas. Entonces no la he buscado, pero voy a indagar. So I stop by that Burger King place like once a month. Bueno, ha pasado por ese lugar pues, por algunas veces. Yeah, or twice a month because it's next to a highway. O algunas veces al mes pasa por ahí porque está cerca de una autopista. Okay. And I know they have bad service. I expect that already. Y Alan ya sabe que tiene un mal servicio, o sea, ya lo está esperando. So not too much expectation, right? Nunca genera demasiada expectativa sobre ese lugar. Okay, so I put in the drive-through. Entonces, pues se mete por el autoservicio. Okay, and the woman say, please wait. Y una mujer le dice, por favor, espere. So I waited.
Y esperó. And 5 minutes goes by. Pasan 5 minutos. I was like, something is wrong. This is not fast food. Y dijo, algo está mal, esto no es comida rápida. And they have no people, no traffic, no. Y no había absolutamente nadie más, o sea, no había nada de tráfico. And I know how to handle this situation. Okay, I drove to the window. Alan sabe cómo manejar esta situación y pues manejó hacia la ventana. And the woman opened the window. Y la empleada abrió la ventana. I'm so sorry, I totally forgot you were there. Y le dijo, ay, discúlpame, se me olvidó que estabas ahí. Okay, so because before that, I already know, oh, this is not gonna be a good service. So nothing personal. Como desde el principio Alan esperaba que este no fuera un buen servicio. Pues Yeah, dijo, no es nada personal. But at about after 3 minutes, I waited. I was like, why you waste my time, right? Pero después de 3 minutos de esperar, estaba así como, ¿por qué estás desperdiciando mi tiempo? But at that moment, I told myself, oh, don't get angry. En ese momento se dijo a él mismo, no te enojes. Okay, because they might, if we are the person, maybe we got busy at the moment, right? Porque cuando somos esa persona, a veces nos ocupamos en el momento. And we forgot people, we forgot things. It happens. Y se nos olvidan las personas y se nos olvidan las cosas. Eso sucede. Okay, so I didn't get free hamburger. Usually I got free hamburger. Y pues bueno, tuvo una hamburguesa gratis. Y pues, ¿qué hay de malo con una hamburguesa gratis? Oh, because I already paid with the app. Porque ya había pagado con la app. Okay, and the reason I want to mention this, the experience I had today. Y pues la razón por la que se le ocurrió contarnos esta anécdota de hoy. Because today's story, okay, with small problems in the life. Es por la historia de hoy, con los pequeños problemas de la vida. Okay, which we face every day, like my little issue at the Burger King. Que son cosas a las que nos enfrentamos todos los días, como su pequeño problema en Burger King. So when we face the things, we could take it peacefully. Okay? Cuando nos enfrentamos a estas cosas, podemos hacerlo de manera pacífica. Or angry. O con ira. Okay, we all have choice. Todas las personas tenemos elección. So today we are going to talk about the mentality, the attitude, and builds the habit, and it becomes who we are. Hoy nos va a hablar sobre la mentalidad que construyen los hábitos y que se transforma en lo que somos. Okay. I work all weekend, the past weekend. Trabajo todo el fin de semana pasado. Okay. And today and yesterday I was, my God. Y ayer estaba así de, And the people call me for the orders. Y la gente le llamaba con órdenes. And I was like, why you don't tell me earlier? You make me run around. ¿Por qué no me dijiste antes y me hiciste correr de un lado a otro? Okay, but I couldn't do it, right? Y pues no podía hacerlo, o sea, no podía hacerlo. Okay, because things happen, we just gotta handle. Porque hay cosas que suceden y que se tienen que trabajar y manejar. So regardless, okay, what we are doing or what's happening in our life. Entonces, sin importar lo que estamos haciendo, lo que esté pasando en nuestras vidas, especially we are applying the cultivating, okay, in our daily life. Especialmente si aplicamos la cultivación en nuestra vida diaria. Okay, so Confucius, okay, teaches, okay, how do we, okay, that's before I get to Confucius, okay, there's the sages says, watch your thoughts. Ok, antes
nos decía que Confucio decía, pero nos dice, antes de llegar a Confucio, vamos a escuchar lo que dicen los sabios. Y dice, escucha tu pensamiento. What comes to your mind, okay, it's becoming the words. Lo que llega a tu mente se convierte en palabras. Okay, and once we put it in the words, we speak it out, it might turn into the actions. Y una vez que se convierten en palabras, se pueden convertir en acciones. And the actions, okay, will make it as habits. Las acciones se convierten en hábitos. And the habits, okay, make us who we are. Y los hábitos convierten se convierten en las personas que somos. Okay, so problems, okay, the things happening in the life, it's not always good or always bad. Entonces, los problemas y las cosas que nos suceden en nuestra vida no siempre son buenas ni malas. It's good and bad. Son de las dos. And sometimes we have a desperate situation. Muchas veces tenemos situaciones desesperadas. But if we look back at the desperate situation, okay, I don't want to say 100%, but the huge percentage, it's accumulating, okay, from the previous. Y muchos problemas o situaciones que estamos enfrentando en este momento, no quiere decir siempre, pero son acumulaciones de problemas previos que no resolvimos. For example, our credit card. Por ejemplo, la tarjeta de crédito. After 30 days, you say, oh, why did it accumulate so much? Después de 30 días dices, ay, ¿por qué acumulé tanto? Okay, and we started thinking back, okay, to the past transactions. Y empezamos a pensar en nuestras transacciones anteriores. You check everyone. Oh yeah, it's correct, actually. Y checamos todas las transacciones y decimos, claro, está correcto. It adds up. Y se suma y queda. Okay, so does the problems. The big problems, okay, came from the small problems accumulation. Entonces los problemas, en especial los grandes problemas, se conforman de la acumulación de pequeños problemas. And we all the time, okay, I don't want to say we, but a lot of people like it to push the problems. Oh, we'll handle that tomorrow. Y dice nosotros, o no me gustaría decir nosotros, sino mucha gente va acumulando los problemas. Okay, like I was doing the application, the deadline, it's a license. The deadline was August 1st. Está aplicando para una licencia y pues la fecha límite era el 1 de agosto. Okay, I confess, okay, it's we're not supposed to do this way. So July 1st, I was thinking, you know what, I have time. I've done it before. I know the process. Perdón, era el 1 de julio. Y entonces confiesa que se confió y que dijo, pues es para el 1 de julio, ya lo he hecho antes, ya sé cómo es el proceso, no me va a preocupar. Yeah. So I gave the whole week last week. Oh yeah, that last week. I was going to prepare that. I mean, I'm going to put all my time for that processing. Okay. Y toda la semana pasada que sabía que tenía esto atrasado, decía, bueno, pues voy a poner toda mi energía en hacer esto. Okay, so Monday goes by, Tuesday, I got busy. I didn't have time. Y entonces su día pasa y el jueves dice, estoy ocupado y no tengo tiempo. So finally Thursday came. Y por último llegó, perdón, estaba hablando del martes, el miércoles llegó. Okay, I said, I got to do it. Y el miércoles dijo, lo tengo que hacer ya, lo tengo que hacer ya. So I went to the portal, the pages. Y fue al sitio web para hacer esto. And I look at it. Y lo vio. And I say, this platform is different than last year. Y It se changed. dio cuenta que cambiaron la forma de aplicación. And I was like, oh shoot, all the documents I need, what do I do? Y que necesitaba muchos documentos que no tenía y dijo, ¿qué hago? And the internet had a problem. Y el internet estaba lento. Yeah, so and they required new things. Y requerían pues la actualización. Okay, so I was screwed at the sales tax certificate. I didn't have it.
Entonces estaba como atorado en esta cosa de ventas, como en una certificación de ventas que no tenía. And it requires one of the application that from the county office. Y requería un formulario de la oficina de la alcaldía. Okay, I know I'm not gonna do it. I cannot make it happen. Y Alan sabe que no lo va a hacer, que no puede lograrlo. Okay, but I went ahead, complete the application. Pero avanzó y llenó la aplicación sin las cosas que tenía, o sea, llenó la solicitud sin las cosas que le faltaban, perdón. I used the old applications. I know it will get kicked back for sure. Usó la solicitud vieja que él conocía, sabiendo que se le iban a regresar. Okay, and it will delay another 30 days. Y pues que iba a tener como problemas, ¿no? But I bought myself into the deadline. That's the whole purpose. Pero el propósito de esto era comprarse tiempo, But it wasn't done right. pero no se hizo de manera adecuada. So I'm pretty sure most of the people, okay, we got into this situation before. Alan piensa que la mayoría de nosotros podemos relacionarnos o tener como una historia similar a esta. Okay, because we waited, okay, the small problems and it gets to the big problems. Porque esperamos en los pequeños problemas y se generan grandes problemas. So like the credit card situation, okay, every day we are small, spending small. At end of the month, we say, oh, it accumulates. Como en la situación de la tarjeta de crédito. Hacemos pequeños gastos que terminan acumulándose y haciéndose un gran gasto. So into the cultivating, okay, it's the similar concept. Entonces, para la cultivación es un concepto similar. So in the past class, the sages told us, watch our emotion, what's our thoughts? En la clase pasada los sabios nos preguntaban, ¿cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu pensamiento? So the greed, the anger, Entonces la avaricia, la ira, the illusions, la fantasía, okay, all in our personal favorites, okay, or things we wanted to happen, but it's not happening. o nuestros deseos, las cosas que queremos que sucedan pero no suceden. Okay, so sages told us this is not real. Los sabios nos enseñan que esto no es real. Are we following the teaching? Estábamos siguiendo las enseñanzas. Okay, so in the Confucius teaching, the great study, the book, En las enseñanzas de Confucio todo empieza con un libro. Confucius said the little things, okay, are hidden. Confucio nos dice que las cosas pequeñas están escondidas. Okay, so there's a saying, I don't know if you ever heard it, the devil hidden in the details. Hay un dicho que no sabes si hayan escuchado que dice que el diablo se esconde en los detalles. Okay, so a lot of detail or small things accumulate to the medium and to the large things. Muchos detalles o pequeñas cosas se esconden hacia cosas más grandes. So a successful people or successful business or successful cultivation. Entonces la gente exitosa, las relaciones exitosas o cualquier situación exitosa, Okay, it's accumulated, okay, from the tiny things. se acumula o se construye de cosas pequeñas. Okay, so the main 8 things, okay, in the great book, the great study from Confucius. Entonces hay 8 grandes cosas para los estudios de Confucio. Okay, first is separate the materials
separate the desires. Ok, el primero es separar los deseos. And the second, okay, is knowing, okay, our true self. El segundo es conocer a tu verdadero ser. And the third, okay, is sincerity. El tercero es la sinceridad. And the fourth is straight our mind. El que sigue es fortalecer a nuestra mente. Maybe we can study this next time, next class. Yes. Tal vez la próxima clase podremos estudiar cómo fortalecer a nuestra mente. Okay. And the fifth is cultivating. El quinto es cultivarnos Okay. More externally. en lo externo. So the first four, okay, is cultivating internal. Entonces, lo primero sería cultivarnos internamente. Okay, and the later four, okay, are cultivating, okay, and putting effort to others. Y pues de ahí sería cultivarnos para pues para estar hacia los demás. Okay, the fifth is cultivating, okay, and the sixth is have family members, okay, friends, okay, so spread the towel or ask them, guide them to cultivate. El sexto es cultivar a las personas cercanas, a familia y amigos, hacia la cultivación. Yeah, and the number seven is more also spreading the towel, okay, El número 7 es esparcir el Tao to the publics. hacia el público. And the last is the world peace. Y el último es generar paz mundial. Okay. Well, this sounds a very general. Okay, we can go through it next time. Esto suena muy general, pero podemos crecer esta idea en la próxima clase. Okay, we won't have enough time for today. Esta clase no tendremos suficiente tiempo para ver todos estos puntos. So in today's, okay, if we, okay, if the big problem, okay, cannot be solved at the moment, En la clase de hoy, si el problema grande no puede ser resuelto en el momento, en el instante, then we need to break it down, okay, the big problems to the small problems. debemos separar los grandes problemas en problemas pequeños. Okay, then once we solve all the little problems, the big problem is gone. Entonces, una vez que hayamos resuelto todos los pequeños problemas, un problema grande se habrá ido. So we as a human being, okay, we can only do so much. Como seres humanos, hay solo pocas cosas que podemos lograr. Everyone has 24 hours, Todo el mundo solo tiene 24 horas, 10 fingers. 10 dedos. Well, some got more, some got less. Habrá quien tenga más, habrá quien tenga menos. Normal people. Pero pues la media son 10 dedos. Okay, we can only type so fast. Solo podemos escribir a una cierta velocidad. Okay, and we only 2 arms, we can only do so much. Y con 2 manos solo podemos hacer una cantidad de If cosas. we let the problems accumulate, Pero dejamos que los problemas se acumulen. okay, one day, okay, our mind, okay, we cannot handle that kind of pressures. Un día nuestra mente, y hay veces que no podemos manejar la presión que nos genera nuestra mente. So if we build a good habit, okay, once a small problem comes, we solve it. Entonces, si construimos buenos hábitos, una vez que llega un problema pequeño, los resolvemos. Okay, and it never actually accumulate to the big problems. Y nunca, de hecho, se acumula hacia los grandes problemas. And let's reverse that, okay, to the cultivating. Y eso es revertir las cosas hacia la cultivación. So sages told us, oh, don't have emotion, don't get anger, don't get greedy.
Y los sabios nos dicen, no te pongas emocional, no te enojes, no te vuelvas avaricioso. Okay. And when your desire comes, oh my, I get excited. Y cuando la emoción llega, pues te vuelves como excitable, como nervioso. Yeah. You see a beautiful cloth. Oh, your dopamine. Oh, get you really excited. Ves ropa bonita y generas dopamina y entonces te something- emocionas. Something nice, right? Y pues es como cuando algo me empieza a importar, ¿no? Okay. Or we look for troubles. O cuando buscamos problemas. If we don't, does Mexico have Amazon? Yes, que si tenemos Amazon. So if I don't go to Amazon, I don't need or I don't want anything. Si no vamos a Amazon, no necesitamos ni queremos nada. But when I go to Amazon, Pero una vez que entramos a Amazon, I need everything and I want everything. necesito todo y quiero todo. Okay. So we know it's bad, okay, to look for problems. Sabemos que es malo buscar problemas. So why do we look for the problem for ourselves? All ¿Y right. por qué los estamos buscando para nosotros? Okay. And sages told us, hey, we need to put more time into the cultivating. Los sabios nos dicen que debemos poner un poco más de tiempo en la cultivación. We doing it. ¿Lo estamos haciendo? Okay. We have to ask ourselves that every day. Tenemos que preguntarnos eso cada día. Okay. So in Tao Te Ching, in Lao Tze's sutra, En el Tao Te Ching, en el Sutra de Lao Tse, so you've seen these huge trees, okay, that maybe 10, 15 people, okay, hold hands together, they can surround that one tree. ¿han visto estos árboles que son tan inmensos que se necesitan 10 o 15 personas para abrazarlos juntos? Okay, maybe that tree is 4,000 or 5,000 years. Tal vez ese árbol tenga miles de años. And 4,000 or 5,000 years ago, okay, that tree was starting from the tiny things. Y hace 4,000 o 5,000 años ese árbol estaba empezando de una cosa muy pequeña, de una varita. Like the tree I have there, Como la varita que tiene ahí Alan, yeah, from Walmart. First day is the same. de Walmart. Así empezó aquel árbol tan grandote. Okay? After 10 years, it was still the same. Pero esa ramita después de 10 años va a seguir estando igual de chiquita. That joke. Okay. So the tall buildings, okay, start from the basement or the first floor. Los edificios grandes empiezan de lo básico, del primer piso. And a 1,000-mile trip started from the first step. Un viaje de 1,000 millas empieza del primer paso. So because we are learning, okay, the wisdom from the sages. So we can focus more in the cultivating. Entonces, como estamos aprendiendo la sabiduría de los sabios, tenemos que enfocarnos en ese aprendizaje. Okay, and the spirituals. Y en lo espiritual. So if we accumulate, okay, all the sages teaching together and applied in our life. Entonces, si acumulamos toda la sabiduría de los sabios y la podemos aplicar en nuestra vida, Okay, then actually, okay, we are walking on that path. entonces estamos caminando en un sendero. Or we can often say, oh, tomorrow. Muchas veces podemos decir, ay, lo voy a hacer mañana. Like, oh, the problems. Oh, yeah, the problems can be handled tomorrow. Como solemos hacer con todos los problemas que no podemos manejar. Okay, just like when we turn on the TV. Oh, yeah, I'm supposed to read that book. Como cuando apagamos la televisión y digo, ay, pues debería haberme leído un libro. Okay, that's how, well, I'm giving myself an excuse to watch TV novela. Y tengo que andar buscando excusas para ver telenovelas. Oh, that's how I learn Spanish. Así es como yo aprendí español. Okay. Oh, okay. Bueno, pues. So, the little problems, okay, or
we let them skip, okay, and until it accumulate to the bigger problem. Los pequeños problemas nacen o se van generando a partir de, perdón, se van convirtiendo en grandes problemas. And without the cultivating, we say we keep pushing it for tomorrow. Y cuando no estamos cultivando, pues lo que hacemos es decir, pues lo hago mañana. Okay, and the day goes by. Y el día pasa. Okay, and actually we wanted to do it, or we supposed to do it, but we didn't do it. Y de hecho queríamos hacerlo y teníamos toda la intención de hacerlo, pero no lo hicimos. Okay, and we all have choice. Todos tenemos elecciones. So the hamburger, 5 minutes waiting. Esa hamburguesa que le costó 5 minutos de espera. So after I pulled over to the window, I wait another 5 minutes after. Después de haber esperado en la ventana, pues tuvo que esperar otros 5 minutos. And I saw there were 2 cars waiting in front of me. Y vio que había 2 autos más esperando. The order wasn't ready for them either. Tampoco sus órdenes estaban listas. And they had no people inside. Y no había suficiente gente, no había gente adentro. So you can clearly tell that that restaurant, that location, okay, had the management issues. Y era muy claro que ese restaurante tenía problemas de gerencia. What's the American burger famous about? ¿Por qué es famosa la hamburguesa americana? Speed. Por la velocidad. You pull in 1 minute, you get your food. Los empleados en 1 minuto te tienen tu comida. 10 minutes to get a burger. 10 minutos para que te den una hamburguesa. I think Chinese food cook it faster than that. Creo que los chinos cocinan su comida más rápido que eso. Okay, it's a bad joke, but it's a but at that moment, okay, if you're in a hurry, okay, I was in a hurry. Okay. Y bueno, es una broma, pero en ese momento, si tienes prisa, Alan tenía prisa en ese momento. I had meetings to go. Tenía reuniones a las que asistir. But I told myself, hey, Pero- don't be emotion. Pero se dijo, pues no te pongas emocional. I've been to this location many times. I know they have bad management. He estado en este punto muchas veces y sé que tienen un mal manejo. So I already prepared. Ya se había mentalizado. Okay, then the same thing. Okay, when we are dealing with the family situations, the work situation, the life situations. Lo mismo pasa cuando lidiamos con situaciones familiares, de trabajo. Okay, the last class, okay, we talk about do the hard things. La clase pasada hablamos sobre hacer las cosas difíciles. Okay, we don't like hard things. Nobody does. A nadie le gustan las cosas difíciles. Okay, everyone wants easy things. Todo el mundo quiere cosas sencillas. When we are at work, oh, I wish today had no people. Right? Cuando va a trabajar, dice, ay, pues ojalá y no hubiera gente hoy. Oh, there's so many people ordering the burgers. We were so busy. Había tanta gente ordenando hamburguesas y nosotros estamos tan ocupados. I wish there's less people. Ojalá y hubiera menos personas. I turn around, less people maybe means you don't have a job. Pero si lo piensas, que hubiera menos gente podría representar que no tuvieras trabajo. Right? So things always got the two sides, okay? Y entonces las cosas siempre tienen dos lados. Life is the same way. La vida es de la misma manera. We need to find a balance. Debemos encontrar un balance. So we need to prepare ourselves. Entonces debemos prepararnos. Okay. So prepare ourselves is, okay, if we get emotion, okay, get angry very easy, then you know what? Things will get harder. Y prepararnos representa, si yo me pongo emocional y me enojo con facilidad, ¿sabes qué? Voy a complicar las cosas. Okay, because you get no patience, and when you have no patience, okay, you get angry very easily. And when we get angry easily, okay, things always turn out
badly. Porque si yo no genero paciencia, las cosas no van a tener paciencia hacia mí. Y si yo simplemente sigo haciendo esto, pues esto va a seguir creciendo hacia lo contrario. If we build that as a habit, okay, it's gonna turn out, okay, we're gonna turn to that kind of person. Si seguimos construyendo esto hacia hábitos, vamos a convertirlo en situaciones negativas. Okay, I really admire or respect that people. Okay, they at their job duty they have to do a lot of detailed things. Realmente Alan admira a las personas que tienen empleos o responsabilidades que tienen que ver con muchos detalles. Because I couldn't do it. Porque Alan siente que no podría hacerlo. Okay, for example, say some jobs. Okay. Por Oh, ejemplo, like a airport cleaning people. empleos como limpiar el aeropuerto. Okay, I think an image. Okay, sometimes you go into the public restroom. Okay, it smells. Cosas con imagen. Por ejemplo, a veces vas a un baño público y huele mal. Okay, especially the Mexico one, they use the non-paper urinal. No water. No. En especial, por ejemplo, en México, que muchos no tienen agua. The urinal, they don't flash. It's called waterless. The eco urinal. Right. Ajá. Los que son los urinales, bueno, no sé si los conozcan, pero los hombres tenemos en México unos urinales que son sin agua, entonces, o sea, no usan agua Smells, right? y tienden a oler. Okay, and the floors. Okay, if especially for the men, if there's no one clean, okay, you can tell very easily. Los pisos, en especial para los hombres que, pues, a veces tenemos accidentes, ¿no? Y se huele So feo. image, if you are doing that job, every 15 minutes, there are so many flights, 100 people. Entonces, si trabajas en imagen y pues imagínate, tienes todos esos vuelos que atender y Yeah. cada 15 minutos pasa un chorro de gente. And think about if you are the cleaning guy, how often, okay, you have to keep mopping the floor. Imagínate que eres el tipo de la limpieza y qué tan seguido tienes que trapear el piso. Okay, or even the woman's toilet. O incluso los inodoros de las mujeres. I heard the people telling me that I should have seen the women's public restroom. It's worse than men's. Dice Alan que hay personas que le dicen que hay baños de mujeres que están peor que los de los hombres. Okay. I was like, really? Y a Alan no le creía, estaba como que en serio. Okay, and it started to make sense. Okay, because the toilet paper they throw in there. Men don't use toilet paper as much as female, right? Y pues puede pasar, ¿no? Porque pues las mujeres tienden a usar mucho papel de baño y los hombres no usamos tanto papel de baño. So it's that's a think about that. Apply that situation, okay, into our lives sometimes. Y entonces es aplicar esa situación en nuestras vidas a veces. How do we handle these unstop, okay, situations, problems? ¿Cómo manejamos estos incesantes problemas y situaciones? Patience. Paciencia. If we have patience, okay, eventually it will be done. Si tienen paciencia, eventualmente las cosas van a quedar listas. So if I'm the cleaning guy or the cleaning lady, si eres la persona que limpia, okay, okay, my shift, I'm just gonna keep mopping. That's what I ok, can pay for. ahí viene mi turno y voy a tener que limpiar. Eso es por lo que me pagan. Okay, I don't have to get emotion. Y pues no hay por qué ponerse emocional. So pay attention to the cleaning people at the airport.
Entonces pongan atención a las personas que limpian en los aeropuertos. Most of the time, they don't say hi. You don't see no emotion on their face. Y van a ver que cada vez que llega un vuelo, van a poder ver que no hay una emoción en su cara. I feel they turn to the robots already. Siente que ya están como perdidos y ya simplemente es así como que ya están en la resignación. Yeah. So I said, man, I cannot do this job. I don't want to turn to the robot. Dicen, ay, ya no puedo hacer este trabajo, ya no puedo con esto. Okay. I don't want to become a machine, you know? No quiere volverse como una misión para ellos. Okay. So again, okay, back to the cultivating, okay? If we handle with the patient, okay, with be brave, be strong. Entonces, de vuelta a la cultivación. Si queremos manejar estas situaciones, tenemos que ser valientes y fuertes. Because our life, or most of human life, it gets more complicated, okay, due to the past situation. So karma, right? Porque nuestras vidas humanas, se complican a cada instante debido a las acciones del pasado, llamadas karma. Okay, so all the good or the bad, it carries on. Todo lo bueno y lo malo se acumula. Okay, and the good and bad karma, we are creating presently, currently. Y el buen y mal karma lo estamos creando presente y actualmente. Okay, it might create a more complicated situation. Y el crearlo nos puede crear situaciones más complicadas cada vez. So we need to be brave and deal with the patient. Entonces debemos ser valientes y lidiar con esto pacientemente. Okay, and in the past class, we talked about many formulas, okay? En la clase pasada hablamos de muchas cosas. Okay, if we don't have money, what do we need to do? Si no tenemos dinero, ¿qué debemos hacer? We need to do more donations. Necesitamos donar más. Yeah, smile to others, help others. If we could financially help others, time, effort, energy. Quiere decir sonreír a otros, hablar con otros, generar situaciones en las que podemos ayudar, tiempo, energía, si podemos con dinero. Okay, and eventually things will turn better. Y eventualmente las cosas mejorarán. Okay, in the past class, we talked about have the faith. Do we trust the system, the justice? En la clase pasada hablamos sobre la fe. Confiamos en el sistema, en la justicia. If we believe it, okay, then, okay, what we do, we have faith that it will happen. Si creemos en lo que hacemos y tenemos fe, sucederá. But if we don't believe it, then we could not continue doing it. Pero si no creemos, no podremos seguir haciéndolo. And if we don't continue doing that, okay, it will not happen because we have not done enough. Y si no lo continuamos, no va a pasar porque no habremos hecho lo suficiente. So if the sages, okay, in the sutra say, if we want to be pure, if we want to be success in the cultivating, these are the steps we follow. Solo por la continuación, pues es si no seguimos paso a paso lo que nos dice Confucio. Then if we follow those steps, okay, maybe we don't do it nicely at first time, but with a lot of practice, eventually we will become master. Los tenemos que seguir paso a paso. A lo mejor la primera vez no va a ocurrir lo que queremos que pase, pero si lo seguimos practicando, eventualmente las cosas van a mejorar. So do we know all the secrets about cultivating? Entonces conocemos todos los secretos sobre cultivarnos. We do, right? Sí los conocemos, ¿verdad? It's open secret in the Sage's book. Está escrito en las enseñanzas de los sabios. Okay, so we just need to apply, okay, in our daily life. Solo debemos aplicarlas en nuestras vidas diarias. Then eventually, okay, with our first step, okay, that
that 1,000 mile trips, okay, eventually got started. Eventualmente, los viajes de 1000 millas empezaron Okay, and continue doing that. Eventually, we will get there one day. y se continuarán realizando eventualmente. Okay, so the time is up. I'm going to stop here. El tiempo se acabó y va a detenerse aquí.